Hola, ¿cómo están? Hoy es 31 de julio de 2024 y estamos en una clase abierta sobre la dramaturgia sexuada, que es el tema que propuse trabajar hoy. Y la cuestión es esta, la hipótesis es esta. Quien escribe, dramaturgo, deja sus marcas en la obra, en lo que escribe, sus marcas de la sexuación. O sea, la sexuación del escritor eh, aparece en la obra. ¿De qué manera? Bueno, eso es interesante analizarlo. Pero ¿cómo argumento yo que la escritura es sexuada? La escritura teatral es sexuada. O la poética, la ficcional. Pero en este caso la dramaturgia. ¿Cómo lo voy a argumentar? ¿Cómo lo voy a demostrar filosóficamente? Voy a ir a una afirmación de Jacques Lacan, el psicoanalista, que en su seminario 20 va a decir que el ser del cuerpo es sexuado. Escribimos con el cuerpo, con la mirada. La mirada es un objeto de la escritura. Es, necesario que cuando uno está escribiendo tenga en cuenta que la mirada se juega en la escritura. En la alfabetización escolar, cuando un niño aprende a leer y escribir, usa su mirada y usa su voz cuando lee en voz alta. La mirada es un objeto libidinal, un objeto del cuerpo que incide en la escritura. Escribimos con el cuerpo, escribimos con la mirada, y ese cuerpo con el que escribimos es un cuerpo sexuado, dice Lacan. El ser de cuerpo es sexuado. ¿Qué significa que el cuerpo con el que escribimos sea un cuerpo sexuado? Badiou, en su Rapsodia para el teatro, un libro muy importante en teatrología, muy citado, es uno de los libros de filosofía teatral más relevantes hoy en este filósofo contemporáneo. Dice que el texto de teatro es un texto expuesto a la política. El libro de Alain Badiou, Rapsodia para el teatro, tiene como antecedente directo en Lacan el seminario sexto, El deseo de su interpretación, donde Lacan analizó Hamlet. Las lecciones, las clases que Lacan dio sobre Hamlet son antecedentes del libro de Badiou, Rapsodia para el teatro. Y en el libro Rapsodia para el teatro, que no tiene bibliografía, ni tiene citas, ni referencias, habría que desarrollar cuántas de las afirmaciones de este libro eh, tienen correlación con Lacan. Yo voy a tratar algunas de ellas hoy. Entonces, para Badiou, el texto de teatro, la obra, la dramaturgia, está expuesta a la política. Y eh, habla de conflicto, acá dice que los conflictos del teatro son dos, de las políticas y el de los sexos. La diferencia sexual aparece como el núcleo de conflicto en dramaturgia, como uno de los conflictos. Voy a ir a un ejemplo muy clásico que es Antonio y Cleopatra de Shakespeare. En Antonio y Cleopatra de Shakespeare está el conflicto de las políticas, la lucha de poder, Cleopatra reina frente al mundo, y también está Cleopatra mujer, ¿no? En su relación con Antonio. Entonces, por ejemplo, Antonio y Cleopatra de Shakespeare ilustra esto que dice Badiou. El teatro tiene, el corazón del conflicto en el teatro es el de las políticas y el de los sexos. Bien, sigo. Badiou va a decir que el texto teatral, la escritura teatral es no toda, es no todo. ¿Qué significa? Que espera ser llevado a escena. Uno lo vive, cuando uno escribe teatro, después lleva a escena su texto, se da cuenta que ese texto muta, se transforma cuando se encarna frente al público. El texto teatral no es cerrado, no es todo. Si yo digo un artículo académico, por ejemplo, que trata de determinado concepto, se puede cerrar en sí mismo si está desplegando o está desarrollando algún concepto. La obra teatral siempre es abierta.
El no todo, este no todo que nombra Badiou, se corresponde con lo que Lacan, el 13 de marzo de 73, concreta o formaliza en sus fórmulas de la sexuación. ¿Qué hace Lacan en estas fórmulas de sexuación que enseña en su seminario 20? Formaliza lo que Freud llamó la organización genital sexual. Es como los adultos eligen ser hombre o mujer. Esa es la dupla de esa época, ¿no? Ese binarismo que hoy se llama así, o lo llaman así desde la diversidad sexual. Para Freud hay una organización genital sexual que se cumple en la adultez, se consolida en la adultez. Ya hay sexualidad infantil. Y Freud va a decir en 1923, en su texto La organización genital sexual infantil, que los niños, los seres humanos en general, tienden a creer que todo es masculino o tiene falo, para luego comprobar que no. O sea, hay una universalidad de lo masculino, según Freud. Y cuando se descubre que no, el no todo masculino sería la feminidad, tal como la ha formalizado Lacan. Entonces, los seres humanos se distribuirían entre un todo masculino y un no todo que es la feminidad. El no todo es la feminidad. Por lo tanto, el texto teatral es femenino, por abierto, por esperar una otra edad, por inconcluso en cuanto a que se abre a la otra edad. No así lo masculino, que es más bien autocentrado y autorreferente. Lo que sucede, dice Badiou, es que lo real de la representación se apodera del texto. Es como decía recién, cuando un texto se lleva a escena, es encarnada por los actores, sufre una mutación, una encarnación, que lo convierte, que lo transforma, quedando el texto escrito como una especie de resto, ¿no? Después de la escenificación. Un resto que permanece, que hace que la obra trascienda las épocas. Bien. Y ahora tenemos un ejemplo local argentino, que yo he utilizado para mi investigación de maestría en la UNA, que es una obra de teatro que escribió Griselda Gámbaro, que se llama Querido Ibsen, soy Nora, estrenada en agosto de 2013 en el Teatro San Martín, con dirección de Silvio Longo. Es un acto de irreverencia, un acto de rebeldía de Griselda Gámbaro frente a un canónico, frente a un canon del teatro universal que es Ibsen, en Casa de Muñecas. Griselda Gámbaro escribe una obra teatral en la que Nora, el personaje de Ibsen, habla con su propio autor y le objeta marcas del personaje que para ella no son respetuosas de su feminidad, digamos que están escritas por un hombre con los prejuicios de un hombre de la época de Ibsen. Es una obra rebelde de Griselda Gámbaro y hay otra obra de teatro de Patricia Zangaro que se llama Transoceánicas, donde Zangaro rinde homenaje a Griselda Gámbaro y la pone de personaje, donde Griselda Gámbaro, el personaje, dice que ella no se hubiera atrevido a discutirle esto a Ibsen si Ibsen hubiera estado vivo. O sea que es una rebeldía de Griselda Gámbaro de lectora, a posteriori, ¿no? Es una picardía de Griselda Gámbaro defendiendo una idea anterior de ella, anterior al 2013, que es del año 90. Cuando Griselda Gámbaro estrena Penas sin importancia, publica un artículo que se llama Esos animales extraños. Y en ese texto que estamos viendo acá proyectado en la pantalla, dice, se sabe que el autor, la autora, es un ser más o menos andrógino creativamente, porque de otro modo no existirían en la literatura los grandes personajes femeninos encarados por hombres, ni tampoco los grandes personajes masculinos encarados por mujeres, como el Heathcliff de Cumbres Borrascosas. Pero el género muchas veces traiciona,
más al autor que a la autora, porque el hombre, salvo excepciones, tuvo durante mucho tiempo una seguridad ancestral respecto de cómo eran las mujeres. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué dice Griselda Gámbaro? Tarde o temprano, cuando uno ve una obra de teatro, en los personajes, en los textos de los personajes, los dichos de los personajes, aparece la marca sexuada de su autor. Por ejemplo, em, este, en Querido Ibsen soy Nora, Nora le reprocha a Ibsen que ella no hubiera sido tan tonta de falsificar la firma, o sea, empieza a cuestionar las acciones de la obra, las torpezas de Nora. O sea, esa Nora que habla con su autor quería ser más inteligente en la obra, quería ser más astuta, quería ser más noble. Digamos que el personaje de Nora para la Nora que escribe Gámbaro criticando a Ibsen es todo un artilugio de Gámbaro para cuestionar a Ibsen, no bajo la moda ensayística, sino bajo la forma teatral. Es una Nora que aspiraba a ser mejor mujer, una mujer más noble, más inteligente. Al parecer, la Nora de Casa de Muñecas de Ibsen tiene para Gámbaro signos de que fue escrita por un hombre. Durante los últimos 3 años, estoy mostrando la actividad que he hecho, investigando escritura dramática de mujeres. He leído muchas obras escritas por mujeres de teatro femenino. Y es interesante, creo yo, sin reducir la cuestión a la disputa por el género, los géneros, etcétera, sino para hablar de genuinamente las marcas de la sexuación de los autores. Algunas de las obras que yo he leído, por ejemplo, ahora vamos a ver una lista, son escritura propia de mujeres, son escritura singular del sexo femenino, que son femeninas, son textos femeninos, escritos por mujeres. Y esto tiene evidencias en los personajes, en el conflicto dramático que despliegan, de acuerdo a su época, van cambiando. Hicimos taller de dramaturgas argentinas 1 y 2, después hemos dado cursos con Rodrigo Marcó el Pont sobre dramaturgas argentinas. La cuarta imagen que aparece acá es un curso sobre dramaturgas históricas, desde Rosa Guerra hasta los años 60. Hemos ido recorriendo desde Nini Marshall, que fue una brillante dramaturga. Nini Marshall fue una gran dramaturga. Y lo que ha hecho Nini Marshall con el lenguaje fue motivo de que investigaran a nivel académico, ¿no? Se investigara a nivel académico, la convocaron del Instituto de Filología de la Universidad de La Plata para que ella explicara lo que hacía con el lenguaje de los personajes, ¿no? Que era el lenguaje de las mujeres inmigrantes, trabajadoras domésticas, españolas, italianas, ¿no? Hay todo un homenaje a las trabajadoras mujeres de su época y épocas anteriores a ella. Bien, todos estos 3 años de trabajo que yo he tenido con el taller acudió mucha gente y también he trabajado en sociedad con Rodrigo Marco del Pont, fueron años de mucha investigación, 3 años de mucha investigación y de leer profundamente los textos teatrales escritos por mujeres. El conflicto dramático de mujeres se puede definir como el conflicto dramático en el que uno de los personajes antagonistas, un personaje femenino, situado en su época, que se enfrenta con una circunstancia que le interpela su condición de mujer. Esta es la definición que yo he dado en mi tesis sobre el conflicto dramático de mujeres. El conflicto dramático de mujeres es propio de la escritura femenina de mujeres. Esta es una lista de obras teatrales que yo elegí para investigar, donde voy demostrando cada una de ellas. Eh, Acá tenemos desde Clemencia de Rosa Garra, en 1862, hasta Rota de Villamil en 2022. Eh, la que más
la que más representa por la recepción del público la controversia con la escritura femenina en teatro fue El amo del mundo de Alfonsina Storni, que fue muy maltratada por la crítica teatral, y de lo que Alfonsina Storni después se defiende en un descargo que hace en La Nación, que después puedo compartir con ustedes, donde habla de la época. Han pasado 100 años de esto, ¿no? Una mujer libre es una comedia que escribe Mariana Sándor, que ganó el Premio Nacional de Teatro y fue premiada por Leopoldo Marechal y por Cunil Cabanelas, que le dirigió la obra de Cervantes. Es la historia de una mujer que a los 27 años se divorcia, creyendo que se ha convertido en una mujer libre, y lo que ocurre es que se encuentra con que ya divorciada, se enfrenta con la cárcel de los prejuicios de su padre, su hermano, todos los hombres que la galantean con mala fe, porque ella tiene el interés de una mujer experimentada por su divorcio, y eso la hace que tenga pretendientes que no tienen buenas intenciones. Hasta que Laura concluye dándose cuenta junto a una amiga que están solas con su libertad, que no pueden confiar en nadie, porque la época era una época de muchos prejuicios, y como le contaba a Gloria hace un ratito antes de empezar a grabar, Malena Sándor fue la autora que escribió teatro en pleno debate por la ley del divorcio en Argentina, que todavía no estaba aprobado. Así que aparece, en Una mujer libre aparece en la época en la que se despliegan los personajes y el debate por los derechos de la mujer, de ser respetadas ya divorciadas, ¿no? Mujeres solas, de María Maristany, es la historia ya en los años 60, fines de los 60, es la historia de una mujer que alberga en su pensión a mujeres que viven solas, ¿no? Es una obra de sororidad, una hermosa obra de sororidad, eh, obra que yo rescaté del libro de Alina Tahan, Dramas de Mujeres, y bueno, es un placer, es una obra inédita, ¿no? Que conocí por la hija de la autora que me la trajo. A mi pedido en la colectiva de autores la contacté y me trajo una versión de la obra manuscrita, no manuscrita, mecanografiada, fotocopiada. Es una obra que se estrenó, eh, y que la autora me mandó a decir a través de su hija que estaba de acuerdo, que era una obra de conflicto dramático de mujeres. Casa Matriz es una obra maravillosa, una comedia que la hace Ana Acosta, una obra de Diana Rasnovich, que es una gran ironía crítica sobre la maternidad, el ideal materno. Y se adelanta un poco el tema actual del alquiler de vientres, ¿no? La cuestión de la bioética del alquiler de vientres, porque en la historia, muy bien escrita, desopilante y muy tierna también, una mujer llama a una agencia para contratar madres según ha pedido. La madre que quería en su fantasía se la mandan y le hace una madre, le actúa una madre. Entonces, en la obra eh, le envían una madre equivocada, se equivoca de tipo de madre y tiene que empezar a improvisar. Es maravillosa, la obra es maravillosa, está excelentemente bien escrita y es el único texto teatral de un libro de feministas en el que estaban Angélica Gorodischer, Cristina Escofet, entre otras. Es el único texto teatral de ese libro que se llamaba Salirse de madre, de un grupo de feministas de la época, ¿no? Año 90, principio de los 90, con la vuelta a la democracia. Bueno, y así tenemos distintas obras teatrales. De Gámbaro tenemos De profesión maternal, que para mí es una obra que está en diálogo con Casa Matriz porque terminan igual, la línea de diálogo final es la misma, pero está escrita de un modo dramático, no es una comedia. De profesión maternal también es una madre queer, una madre que vive con su pareja que es mujer, y recibe a su hija que la está viniendo a buscar porque le reclama por qué la abandonó. Entonces, todas las respuestas que le da la madre son totalmente indeseables para el ideal materno de Occidente. Es una madre imposible, digamos, una madre que no quería serlo o que no fue feliz siéndolo. Es más bien una obra trágica. Tiempo de agua es una hermosa obra de Patricia Zangara donde
Se habla de la soberanía de la escritura femenina entre una nuera y una suegra que se encuentran prisioneras de una inundación esperando al hijo y marido de ellas. Y ahí se dirime la cuestión de la alfabetización. Es un paisaje rural y la cuestión de la escritura como soberanía en las mujeres es muy importante. Después está Paranaporá, de Maruja Bustamante, una bellísima obra de imaginación deslumbrante, donde también se juega la sororidad. Sonata erótica del Río de la Plata, donde Cristina Escofet homenajea a eh, Mariquita Sánchez de Thompson y a Trinidad Guevara, como dos mujeres eh, muy pioneras, con una vida sexual liberal en esa época donde era imposible de concebir. Y Rota Natalia Villamil, que es la historia de una mujer que es la madre de un feminicida que se suicida. Está dividido entre el amor al hijo muerto y asesino y la sororidad con la difunta que era su nuera. Ahí es donde es una escritura de mujer, donde el personaje femenino es irreemplazable porque no, por otro género que no sea mujer. Digamos, toda esta selección de obras, estas 12 obras que yo elegí para demostrar el conflicto dramático propio de mujeres, ilustra la escritura sexuada, la dramaturgia sexuada. Digamos, el prejuicio, cuando uno pregunta, che, ¿qué teatro escriben las mujeres? Y no sé, ¿no? Está la subestimación, bueno, por el desconocimiento. Bueno, en la tradición dramatúrgica argentina hay excelentes obras de teatro escritas por mujeres con temáticas, conflictos dramáticos de mujeres, que son de altísima calidad y altísimo nivel filosófico incluso, como son estas, donde se juega no el género como una clasificación que está hoy ¿no? en disputa después de Judith Butler. Me estoy refiriendo a algo distinto, que no tiene que ver con lo cultural estrictamente, sino con el cuerpo que escribe, que es un cuerpo sexuado. Son las marcas de la sexuación en la escritura, con aquellas características propias de lo femenino y lo masculino, que tienen que ver, volviendo a la forma de la sexuación de Lacan, que el todo masculino hay un modo de ver el mundo, un modo de ver los conflictos dramáticos, un modo de escribir los personajes que es distinto del no todo femenino, que tiene otra lógica y otra economía de recursos distinta a la escritura masculina, por no toda. Así yo pregunto, para el debate, la escritura de Oscar Wilde, ¿no? Habiendo sido un intelectual queer, hoy se podría definir como queer Oscar Wilde. Esa escritura de Oscar Wilde, ¿cómo analizarla en términos de sexuación? Porque, por ejemplo, Una mujer sin importancia, que es una comedia magnífica en la que tal vez se inspirara Alfonsina Storni para escribir El amo del mundo, es una obra feminista, Una mujer sin importancia. Sin embargo, hay personajes como Lord Illingworth, que dice un montón de barbaridades machistas, que se le atribuyen a Oscar Wilde, persona del personaje, es una caricatura de lo masculino, ¿no? Entonces, Oscar Wilde, en cuanto a su posición sexuada, en cuanto a su estilo de escritor, no podríamos ubicarlo en lo masculino, porque hace una ironía respecto de la masculinidad del patriarcado en Lord Illingworth. Está más del lado del no todo, Oscar Wilde. Habría que analizar en Oscar Wilde, le decía a Gloria hace un ratito antes de empezar a grabar, el retrato de Dorian Gray es más bien una obra queer, no es una obra escrita desde el patriarcado. Tiene rasgos de lo queer, más que de lo masculino patriarcal. Bien, avanzando, avanzando. Cuando hablamos de conflicto dramático propio de mujeres, trascendemos la clasificación de variable de análisis dramatúrgico y Perdón, nos Elena, metemos ¿te en la... puede hacer una Sí, preguntita? sí. Cuando decías de Oscar Wilde,
que no tenía que ver con lo masculino, sino más bien con lo queer. Con la diversidad sexual. Sí, porque él era homosexual. Pero más allá de esta cuestión, es el modo en que él trata, o sea, cómo el sujeto, Oscar Wilde, que fue preso por su condición sexual, por su elección Sí. sexual, fue preso. Y su posición ética frente a la sexualidad, que fue de salir de la hipocresía, fue un adelantado en ese aspecto. Él, en esa posición de salir del closet, ¿no? De mostrarse en su elección sexual diversa, porque también había tenido una mujer, tenía una esposa y tenía hijos. Eh, digamos, si uno analiza el retrato de Dorian Gray, o donde ahí no hay una homosexualidad explícita, pero en una mujer sin importancia, el machista, el malo, el personaje abandónico, el hombre vil de la historia, Sí, la su ley, esa decir, la ley. es una caricatura de machista, es tan malo que es una caricatura, Sí, es tan despreciativo, tan irónico con las mujeres, ¿no? Los dichos de Lord Illingworth se le atribuyen a Orwell como si fueran de él, pero son del personaje. La obra es una obra donde él le da un lugar digno y honorable a esa madre abandonada, a esa mujer que tuvo un hijo solo. Y el hijo la elige a la madre, ¿no? La reconoce y la reivindica. Entonces, la historia es una historia, más vale feminista, de elogio de la maternidad y de la mujer, con una caricatura de un hombre machista, de un hombre vil. Uno podría analizar esa obra con la lógica de la sexuación de la diversidad sexual. Sería un ejemplo, por ejemplo, que yo pondría para salir del binarismo, ¿no? Se podría hacer un análisis perfectamente. Ahora bien, si uno presta atención a las obras de teatro escritas por mujeres, donde hay conflicto dramático propio de mujeres, entramos en una dimensión ética. ¿Por qué? Porque la tradición teatral escribía mujeres cosificadas, más bien tontas, un poquito como la Nora de Ibsen, según Gámbaro, más bien tontas, ¿no? O mujeres objeto, en sí. sentido de personajes sin Mujeres conflicto. niñas, ¿no? Como mujeres niñas que no terminaban Más bien de pocas luces. Sí, La misma Cleopatra de Shakespeare, la verdad que, esa Cleopatra, pobrecita, buah, este, no fue muy gracioso el personaje. Tiene momentos medio como la tratan de gitana, ¿no? Bueno, eh, la cuestión es que estas obras de teatro que yo acabo de enumerar, que yo elegí para ilustrar el conflicto dramático propio de mujeres, son obras de teatro donde los personajes femeninos son dignos, tienen dilemas éticos, son solidarios, son cuestionadores. La Nora de Ibsen que escribe Gámbaro no es la Nora de Ibsen, sabemos que es el modo, el artilugio de Gámbaro para cuestionar a Ibsen por la vía de la ficción. Bien, esta ha sido la exposición eh, no muy extensa, más algo intrincada, sobre la cuestión de la escritura sexuada, ¿no? Pero, digamos, como estamos más en el campo del teatro que de la filosofía o del psicoanálisis, eh, digamos, donde hago pie para esta exposición es en la obra Querido Ibsen Soy Nora. Es mi gran recurso conceptual esa obra de Gámbaro para plantear esto. Ella dice, en Penas sin importancia, en el artículo Esos son animales extraños, uno pretende ser andrógino al escribir, pero sale finalmente la marca de su posición sexual, dicho en psicoanalítico, ¿no? Y yo investigué esto para la tesis de esta maestría que acabo de aprobar, el 2 de julio, para demostrar con Gámbaro, pero desarrollar en la filosofía teatral de Badiou y el psicoanálisis que es así.
Se escribe con el cuerpo, y el cuerpo es sexuado, ¿no? El cuerpo es inevitablemente sexuado. Ahora, ¿qué pasa en la diversidad sexual? Bueno, tenemos para analizar la obra de Oscar Wilde. ¿Qué había en Oscar Wilde? ¿Cuál era la posición de Oscar Wilde para sus personajes? Para Dorian Gray, por ejemplo, para ¿no? El bello Dorian Gray, lo que ocultaba la belleza de Dorian Gray y la juventud, o para Lord Illingworth de Una mujer sin importancia, frente a ella, ¿no? A la heroína de la historia. Digamos que no es el personaje femenino de Oscar Wilde es un personaje digno, no es un personaje cosificado ni entontecido, reconocida por su hijo en su virtud. Así termina la obra, ¿no? Bien, ustedes dirán qué les pareció, si quieren comentar algo. Hola Elena, hola a todas. Entré tarde. Lo escucho. Bueno, recién resumí, igual algo resumí, recién volví sobre las cuestiones. Está bien, no tengo autoridad para opinar, pero puedo. Sabes que me gusta participar, pero puedo agregar Adelante, algo. adelante. Casa de Muñecas está entre las obras que más me han gustado siempre y la vi varias veces con diferentes puestas. Y he leído el libro. Y no me pasó que al leer el libro se desmerece con la obra, no, nada de eso. Todo estuvo bien, la lectura del libro estuvo bien y me lo devoré. Y me pasó lo siguiente, creo que en alguna otra oportunidad lo dije. Cuando yo terminé de leer el libro, pensé que debía haber una continuación. Yo lo pensé, ¿eh? No es que vi las cosas que estaban sucediendo con otros autores. Y sé que hay una premio Nobel que escribió qué fue lo que pasó con Nora después que se fue de la casa, esto de Griselda Gambaro. O sea que es una obra que da para continuarla. 2 puntos, da para estudiar un montón de temas. La pregunta que hago después de esta introducción es, estas observaciones que hace Griselda Gambaro, ¿las pudo haber visto un hombre? ¿Se pudo haber dado cuenta un hombre y haberlas marcado? Porque yo no. Bueno, Griselda Para Gámbaro, mí, ella misma, a lo largo de su obra, esto está estudiado por Susana Tarantubies, una doctora en letras de Mendoza, mi primera directora de tesis. Ella escribe una tesis doctoral sobre la obra de Gámbaro, y los personajes femeninos de Gámbaro van cambiando según las décadas. O sea, Griselda Gámbaro, ella misma fue cambiando sus personajes femeninos de víctimas en un inicio con el campo, en La mala sangre, la protagonista se revela sí. a mujeres más visionarias hacia el final, más visionarias, con mayor vuelo aún. O sea que pasa digamos, de la, de la mujer víctima a la mujer rebelde, a la mujer visionaria. Entonces, ella misma en sus 5 décadas de teatro no escribe los mismos personajes femeninos antes que después. Primero porque ella misma fue avanzando en la vida y porque las épocas cambiaron. Ella empieza a escribir en los años 60 y termina de escribir en 2017, en 2013, que se estrena esta, por ejemplo. Entonces son 50 años de teatro, donde la política argentina, ella misma estuvo exiliada, la mala sangre la escribe al volver de Barcelona del exilio, aún con los militares acá en Argentina. Entonces ella misma fue cambiando sus personajes femeninos. Esta obra que escribe sobre Ibsen, de Leonora Ibsen, lo hace al final de su producción, digamos, ¿no? Ya siendo una mujer mayor. Porque es algo que ella
evidentemente venía pesando desde el año 90. Y es a los hombres donde más se les nota la marca de su sexuación, porque la cultura patriarcal les dio, o se arrogaron el poder de saber cómo eran las mujeres. Es evidentemente, y podemos decirlo con todas las letras, es una obra feminista. Lo es. Querida Ibsen Sonora es una obra feminista. Bueno, a ver, siempre se dijo, y a mí me quedó ya como algo firme, que fue toda una revolución en la época, como que fue el inicio de la revolución de las mujeres. Sí, Y pero aún así, el personaje tiene marcas estar escritas por un hombre atravesado, digamos, por su época. bueno, pero por También eso mi pregunta es Ida Gabler también es una mujer de armas, Sí. de armas tomar, ¿no? Sí. Ahora, La pre- Chekhov, por ejemplo, acá tenemos una especialista en Chekhov, que es Gloria. Chekhov, las mujeres de Chekhov. Habría que analizar, ¿no? Esta cuestión de la escritura sexual en Chekhov, que es más bien tono melancólico Chekhov, en general. Sí. Los Sí. hombres de Chekhov, él mismo, ¿no? Como sujeto, ¿no? Él como sujeto pensante, creativo, médico también. ¿Qué posición tenía? Era una posición más bien, no era, no lo, yo no, leyendo Chekhov no puedo encontrar en él marcas de un terrible machismo, digamos, ¿no? Bueno, perdóname, ahora que estás nombrando, digo, ahí sí me doy cuenta que está escrita por un hombre, La dama del perrito, por ejemplo. Bueno, en Penas sin importancia, Gámbaro también utiliza un personaje de Tío Baña y les cambia el destino, las esperanzas, ¿no? A los personajes que trabajan en Penas sin importancia. Les da un aliento de esperanza que Chekhov no daba. Era más bien pesimista, era bien melancólico, ¿no? En Sí, su visión del mundo. desesperanzado, Sí, desesperanzado. Y había eso, una melancolía de base que fue la rareza de su teatro, ¿no? Para la época fue un teatro raro al principio, porque... sí. Y en Tres Hermanas se ven como tres tipos de mujer diferentes, las tres hermanas. La mayor, que era la maestra, la que no quería saber nada, no quería saber nada con casarse. Pero, no sé, me parece que no es un tema con que él haya... No, no es machista porque era una... por personalidad, me parece, ¿no? Era en su vida, he leído varias biografías y no era machista en su vida, en el vínculo que tuvo con el único amor que tuvo, que pareja muy liberal, que era una actriz, ella, eh, fue muy liberal la relación, sabiéndose así tan enfermo como estaba, sabiendo que iba a morir pronto, lo tenía reclaro, y se sabe que ella tenía de amante a el socio de Stanislavski en el teatro, y eso muy a sabiendas de él, y yo te digo, o sea, de la intimidad no se sabe, pero sí, sí es claro que él lo sabía y lo consentía. Claro, no era en su vida, pero con la hermana sí fue muy machista. Prácticamente le digitó la vida. Claro. Le espantó un pretendiente. Fue, o sea, ahí, no sé si machista, pero sí el patriarcal. No sé si machista, o sea, porque me parece que no, machista no, pero patriarcal sí, en ese vínculo con la hermana sí. Hoy se llama guardabosques eso. Bueno,
¿Algún comentario más? Me gustó cómo cerraste la exposición con mujeres dignas no cosificadas. Que lo definas así con esas palabras precisas. Gracias. Bueno, el sábado actúas, ¿no, Gloria? Lo de Mónica Landolfi, Sí, zona norte. ¿Querés pasar coordenadas para así hacemos un poquito de publicidad? sí. Es ¿Vos a qué actora, a qué hora actuás? es un espectáculo que está compuesto por monólogos, pero es un solo espectáculo. Ah, ok. No tiene cortes, es todo continuado. Ok. Son 5 monólogos y es en Olivos. A ver si tengo acá la dirección. En Olivos. Yo voy a pasar, yo tengo acá la dirección que me mandó Mónica. Yo este sábado voy a verlas. Yo tu monólogo ya lo vi, pero voy a ver todo el espectáculo completo que no lo he visto. A ver, Mónica, acá tenemos a Mónica. Sí. Acá estoy viendo la... Ya vengo, voy a buscar. Sábado 3 de agosto a las 20:30 en el espacio Azucena. Sí. Son 5 monólogos. Hay que comunicarse por mail para reservar. Reserva espacioazucena@gmail.com. Hay que reservar. Y la dirección es, no tengo acá la dirección, Yo se las puedo dar, ya te la doy. Rossetti, acá tengo. Sí. Queda en Olivos, en la calle Rossetti, 2226. Es Rossetti y Villate, que es un... Perfecto. Sí. Hay que anotarse al mail. Yo ya yo estoy anotado. Muy bien. Yo ya gestioné. Sí, es un espectáculo completo, o sea, no tiene cortes, se continúa un monólogo atrás del otro. Y voy en el 184 que me tomo un cabildo. Claro, el 184, ese es. Ese. Bueno, nos vemos el sábado entonces. Nos vemos el sábado, sí, y ojalá están invitados. Después de vóley. Tengo vóley. ¿Después qué? De vóley. Mi hija juega al vóley el sábado, así que tengo vóley y después a la noche me voy a Olivos. Claro, es lindo, sí, está bueno terminarlo con teatro. Y aparte es Bueno, lindo, es muy acogedor el espacio de Mónica, hay comida después. Es una linda excursión a Olivos. buenísimo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias por haber participado. No, yo quería, al revés, yo quería agradecerte, Elena. No tengo por ahí mucho para aportar, pero realmente me abrió bastante la cabeza, así que voy a empezar a leer todas las obras y nada, agradecerte porque fue un espacio muy claro, y Bueno, amable. muchísimas Y no gracias. puedo ir a verte, Gloria, porque vivo en La Plata, pero bueno, sí, mucha merda. se entiende Vamos a poner un totalmente. helicóptero, podemos poner un helicóptero. Claro, estaría bueno, Nos un pasa un helicóptero. helicóptero taxi, Sí, que nos en pasa lugar por Claro, de el helicóptero y lo toman podría acá. ser. Me llevan a mí, que pasan por acá en la terraza de mi edificio y me llevan. Claro. Bueno, Bueno, dale. Un abrazo a todos. Bueno, muy bueno. muchas gracias por haber estado y les mando un beso muy grande. Un beso. Voy a Igualmente subir otro esto para a ustedes. YouTube. Bien, chao. Muy lindo. Gracias. Y a ver cómo nos vamos de acá.